Señores, tocó Fabricio. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Cerro Porteño. Piri Damota rápido. Cecilio recibe y va. Sigue Cecilio encarando, enganchó, le va a pegar, tocó para Churín, gira Churín, continúa Churín, cayó. Que siga, dice el árbitro. Aquí una buena conexión entre Cecilio, Churín, termina cayendo Churín, la gente de Cerro pide falta, pide penal, sigue caído Churín, se levanta ahora. Tocó bien Cecilio para Wilder, apunta, le pega. Servio manoteo al córner, gran remate de Wilder. Lateral que quiere cobrar rápido. Martínez entregando para Mansur. El retroceso de Cecilio. El rechazo de Bruno. Recuperando Cuello. Walter. Saca Cerro Porteño con Alan. Levanta Fabricio. Corre Churín. Cruza López. Churín para el gol solito. Está. ¡Gol! De Diego Churín con el gol, definió con delicadeza. Va Churín a abrazarse con los componentes del banco de Cerro Porteño. Jan cruzó toda la cancha para ir al otro sector. Se equivocó López, aprovechó Churín. ¡Qué definición tras el error feo de López! Picó esa pelota por encima de Servio. Y Cerro Porteño, aquí en Dos Bocas, que pasa a ganarle a Guaraní 1-0. Y volvió un día, sí. Después me contás cuántas fechas después vuelve a marcar Diego. Golpe de cabeza de Prieto. El balón para Walter. Interrumpe Fabricio Peralta. Pierde la pelota. Gana Walter. Juega Matías Martínez. Toca Mansur. Mansur abriendo para Prieto. Golpe de pecho. Se mete Martínez. Pica Martínez. Acelera. Gana. Va al centro. Entra Alcaraz. Un rebote. Le pegó al arco. ¡Y qué tapada de Jan! Y sigue el peligro. La pelota salió. Tremendo el remate de Alexis Cantero. Algunos ya empezaron a gritar, pero apareció el manotazo espectacular de Jan. Terrible el remate. Continúa Santiago Arzamendia, espera Cecilio. Arzamendia le pega. Vuela Servio. Buscó sorprender a Arzamendia. Buen remate. Sube Cerro construyendo la jugada. Arzamendia le puede pegar. Sigue Arzamendia, espera Cecilio. Y fue para Cecilio, fondo de cancha. Encara, está dentro del área. Cecilio se metió, le va a pegar. Sigue Cecilio, se abrió demasiado. Le queda Fabricio. Piri Damota tira. Servio, un rebote. Churín, Servio. Volvió a llegar Cerro Porteño. Tiro bien direccionado de Piri Damota. Arzamendia le puede pegar al arco desde allí. Uno más a la barrera, pide Servio y va Arzamendia y le pega. ¡Travisaño! El travisaño devuelve el bombazo de Santiago Arzamendia. Es realmente una de las armas para ir a disputar en el juego aéreo. El Jan que levanta, Paul Riveros que cabecea. Va a buscar el rebote Richard Prieto, marca Aldan Núñez, continúa Richard Prieto, la levantó ahora, juega para Alcaraz, lo atropelló Ronaldo y ganó Alcaraz y espera Walter y lo quiere empatar Guaraní sobre el cierre de la primera etapa. Allí va Alcaraz le pega, rebotó la pelota, insiste Alcaraz, juega para Martínez, ahora se metió Mansur, bloquea Piri Damota, Mansur intenta sacar Cerro, tira Pérez, bloqueó Wilder, pasó el sofocón. En el auxilio Wilder cerrando esa jugada porque sacaba el remate Pérez abajo. Está Walter González, los cabeceadores que pone Guaraní, 5 y va al centro al primer palo bajo, mal efectuado. Duro golpe de Alcaraz a Piri Damota, Y hay una roja que sale. Sí, fue durísimo. Roja directa para Alcaraz, aplaude Jan. Piri Damota cae en el piso. En el rostro. Bueno, a ver, 17 y 26. Allí se van toreando, se van agarrando. Después hay un brazo levantado, un codo a la altura del codo, con el rostro de Robert Piri Damota. Lo vio el árbitro, se venían tomando, se venían agarrando. Pachi Carrizo que la mete, Churín que la corre por Riveros con él, gana Churín, se metió al área con peligro, tira, tapó el arquero otra vez, Churín, Servio se quedó con la pelota, falta de Churín, ganó Churín el mano a mano. Aquí
ganando. Sale una amarilla para Servio por protestar. En esta, saca el remate, Servio va No, abajo. fue para Churín. Perfecto, fue para Churín entonces. Tiene López. Va López. Salta Bruno Valdés. Bruno quitando. Alcanza Moreira. Buena pelota para Prieto. Y va Prieto que le puede pegar y le pegó. Jambolú. Corner. La tocó el arquero. Gran tiro de Prieto. Parecía que no traía peligro, pero sí porque se va ganando velocidad esa pelota, dando saltitos allí. La va jugando Guaraní ahora con Alexis que va, toca la pelota para Prieto y la va a cruzar y Walter espera, va Juan Danilo, Walter que entra, Moreira, no pudo tirar el remate, ¡gol! Danilo, gol de Guaraní, Juan Danilo Santa Cruz se encontró con ese rebote, sacó el remate preciso abajo, esquinado, Juan Danilo Santa Cruz empata el partido en dos fucas, derechazo inatajable para Jan, ahora esto está 1-1. ¿Cuánta gente de Cerro dentro del área y cuánta gente de Guaraní para observar, para tener en cuenta? El primer gol Churín, el empate Juan Danilo Santa Cruz. Ronaldo de Jesús con dificultades, aguanta Charpentier, la va jugando Guaraní. Salomoni quiere conectarse con Juan Danilo, vino el centro, rechazó Arzamendia cuando quería Tibel Moreira, escapa Mansur y le pega. Lentísimo abajo, buen tiro de Mansur, cerca Guaraní. Ganando las segundas. Ataca Alexis Cantero. Espera Salomoni, insiste Juan Danilo. No pudo con Ronaldo de Jesús que rechaza. Iturbe quiso hacer de una y se equivocó y el remate va al arco Jan sacándole el gran tiro a Mansur. Mansur y el remate la sacó Jan. Señores, el 1-1 es el resultado final. Siguen frenados en el campeonato Guaraní Cerro Porteño.